tienes... Muchas gracias. Vale. Hola, buenas tardes a todos. La presentación, como podéis ver a continuación, trata sobre la planificación energética en las administraciones públicas. Es decir, al igual que existen otras planificaciones, la planificación urbanística, que todo el mundo ha oído hablar de la planificación urbanística en los ayuntamientos, y para bien y para mal muchas veces, y hay otras planificaciones en las distintas funciones, como es en contabilidad, en recursos, en movilidad y demás. En los ayuntamientos hay una planificación energética, o van unos señores, como diría Aroca, el decano del Colegio de Arquitectos, vendiendo cachivaches para colocar en los edificios y demás, ¿no? De esto versa. Es un poco difícil, o muy difícil, hacer algo en temas de energía coherente, que un alcalde presente a su electorado las reducciones en toneladas de emisiones de CO2 que va a hacer en el patrimonio municipal, en la administración pública, y que lo cuantifique, como se cuantifican otras cuentas o se cuantifica otros parámetros, ¿no? De esto trata cómo es una planificación y, bueno, en la medida en que tenemos de tiempo, intentaré... gira alrededor del Ayuntamiento de Madrid sobre unos estudios que se han hecho, un plan que se presentó, que hizo una fundación, y bueno, es un extracto de ahí. A mí me gustaría que estuviera centrada en lo que es la administración municipal, es decir, los edificios, el alumbrado, el transporte público y la flota que puede tener funcionarios y demás, y lo que yo llamo otros, que es depuración, riego, saneamiento y demás. O sea, 4 apartados: edificios, alumbrado, transporte y estos varios, pero en el sentido de patrimonio municipal. Dando ejemplo, siendo icono y paradigma el municipio, podrá luego extender esto al vecindario o a la industria en los otros usos. Hay algunos datos mezclados porque los tengo de todo el Ayuntamiento de Madrid, o sea, las industrias, todo el transporte público, privado, y bueno, os pido disculpas porque no se separa tan fácil y no se encuentran algunos datos tan fáciles. Y en otros está solo el Ayuntamiento de Madrid. Pero bueno, la idea en principio sería hacer una planificación solo para el patrimonio municipal. Conozco muy pocos ayuntamientos en España que tengan esta planificación. Vitoria, he empezado con ella, aquí en Madrid, Rivas Vacia Madrid, me consta algunos, pero una planificación con objetivos de reducción de emisiones de CO2 que aborde todos los campos, bueno, no es nada fácil. Un ayuntamiento de la Sierra que tuviera un patrimonio muy alto forestal podría abordar, mitigar las reducciones vía biomasa, con un potencial alto. Otro que tuviera otro tipo de potencial, pues podría abordar por algunas otras medidas. O sea, las medidas no siempre tienen por qué ser idénticas. Como en todo plan, hay 3 o 4 fases: saber dónde estamos, que es la auditoría, y saber a dónde y cómo vamos, que son los objetivos. Hay que hacer una auditoría de en dónde estamos, qué energía se consume, qué emisiones hay. No es nada fácil hacerla bien y hacerla fina. Definir unos objetivos tienen que ver a veces políticos, económicos, con el recurso que hay allí local, con una tecnología que se puede apostar por valorización de residuos, que puede haber, está muy cambiante el tema de valorización de residuos, y por ejemplo pues hay temas de gasificación y pirólisis de residuos muy poco contaminantes que pueden producir bastante energía en las afueras, en pueblos para district heating y demás, muy aprovechable. ¿Qué medidas se van a tomar en los distintos sectores, edificios, transporte, alumbrado y demás? Y qué resultados, y como siempre un feedback para corregir y demás. Bien, ¿cómo se analiza el escenario actual? Aquí tengo unos datos, en este caso es el Ayuntamiento de Madrid entero. ¿Cómo es luego la evolución del escenario? Hay un tendencial, ¿a dónde iría si no hacemos nada? Esa es la evolución. ¿Y cuál es el escenario actual primero de energía y luego la evolución, después de las emisiones y luego la evolución? Ya sabéis que la energía pasar a emisiones es un coeficiente, ¿no? Directo. Bien, esto es un poquito pesado, pero para entrar en el análisis se hace obligado conocer de dónde viene todo y a dónde se utiliza. La columna de la izquierda es la energía primaria, el cuadro de arriba es lo que se importa. Como veis, Madrid importa prácticamente todo. Y lo que se produce, pues se produce en renovables, muy poquito, se produce en residuos en biogás, en solar térmica, 0,01, muy poquito, o sea, 2,6. Se convierte en electricidad y luego viene al final. Esto, los que estéis acostumbrados con energía primaria, esto es lo que compramos, la energía primaria. Esta sería una intermedia,
lo que los técnicos llamamos vector energético, y esta es la energía final, que puede verse también a su vez en dos, el consumo y la demanda. Si os fijáis, yendo al final, la energía final, pues el transporte consume el 35,5% y los edificios, doméstico, comercio, aquí está todo, todos los edificios del Ayuntamiento de Madrid, privados y tal, ya os digo que está mezclado todo, pues la mitad. Luego la actuación sobre la edificación es siempre muy importante en el consumo de energía final, y más o menos en viviendas 70-80% es consumo de energía térmica y 20-30% energía eléctrica, y un poquito más de energía eléctrica este porcentaje en el caso de edificios institucionales. Bueno, este es un tendencial para ver dónde va, traducido ya a toneladas de toneladas equivalentes de petróleo año y qué porcentaje iba. Bien, y aquí está descompuesto bueno, lo que se llaman los gases de efecto invernadero y normalizado o en emisiones de CO2 equivalentes. Otra vez aquí se ve quién tiene las emisiones, si os fijáis son el transporte, prácticamente la mitad, 46,9%, y las plantas de combustión residencial, comercial, institucional, bueno, se llama planta de combustión, pero no deja de ser calderas y demás, ¿no? Bien, aquí hay los distintos gases de efecto invernadero, que no solo es el CO2, ¿no?, como sabéis, y se pueden normalizar o hacer equivalentes a esto. Aquí una tarta donde se ve, pues también lo mismo que las plantas de combustión, que no dejan ser las calderas que hay en las viviendas y en los edificios, es el 50% de las emisiones y computa mucho el transporte. Bien, hay que llegar a esta curva que si no hacemos nada sería la de arriba, la de los cuadraditos, a donde irían los millones de toneladas. En Madrid me parece que eran 10 millones, a ver si estaba en la anterior, sí, 10 millones de toneladas. Esto a algunos igual nos dice mucho, pero bueno, es que estáis acostumbrados con grandes centrales, por ejemplo, de carbón, pues una central grande de carbón se puede acercar a 800.000, 900.000 toneladas, no llega a 1 millón. Luego esto que son 10 millones de toneladas, pues sería como 10 grandes centrales de carbón, de Compostilla, en Ponferrada o algo así. Para que os hagáis idea, metidas en la ciudad, ¿no? Un poco por hacer un orden de magnitud. Bien, estas son el objetivo, estas reducciones. Bien, hasta aquí hay que llegar y esto sería el análisis del estado actual. Se marcan ese objetivo se puede discutir, cómo se va a hacer económicamente, lo que he dicho antes, los recursos que tiene ese propio ayuntamiento, políticamente, se puede apostar por una tecnología, por otra, en fin, tiene marcado ese objetivo, perdón. Se plantean qué medidas hay que hacer. Hay unas medidas transversales, y luego hay unas medidas en los otros sectores que son, como he dicho antes, edificios, alumbrado, transporte y los residuos y algunos más pequeñitos. Sumideros, la 6 quiere decir el arbolado. En vez de emitir, reduce. Bien, medidas transversales. Bueno, la verdad es que tiene que haber, tú vas a un ayuntamiento y preguntas si tiene, quién lleva el departamento de planificación energética, quién lleva la energía, te suelen mandar a urbanismo, a los arquitectos, ¿no? Llegas allí a ver si hay algún plan de energético municipal en los edificios que ellos hacen, que están siguiendo, si hay algún sistema de control y demás, y bueno, en la mayoría de los casos, que yo conozco al menos, conozco bastantes, pues no lo encuentras. Entonces, una agencia local, lo tienen muchos, en España hay unas 80 agencias de la energía, las 17 comunidades autónomas, menos Aragón, Rioja y no sé si otras, tienen todas agencias de la energía, algunas muy conocidas, la Agencia Andaluza de la Energía, el Ente Regional de la Energía Castilla-León, Argen, en Murcia, o el ICANN, el Instituto Catalán de la Energía, pero hay ayuntamientos pequeñitos, por ejemplo, Navas del Marqués en Ávila tiene la Agencia de la Energía, o sea, no tiene por qué ser la agencia. Sevilla mismo tiene el Instituto Municipal de Energía, la Comunidad de Madrid está Fenercon y tal. Es decir, el ayuntamiento puede crear una agencia, un instituto, pero la verdad es que si no tiene un órgano de gestión que lleve esto es muy difícil. Muy difícil, se requiere de unas políticas y una serie de actuaciones y esto no lo va a llevar el arquitecto y el aparejador y el ingeniero municipal y unos de compras, no van a tener unos objetivos, no van a tener un plan, esto está bien claro. Y los ayuntamientos que han hecho algo, ahora veréis la tela que tiene, o hay una planificación y se hace,
como se hace en otros campos, en el urbanismo, tal, o esto no lo van a hacer. Y ya os vuelvo a repetir, empezar dando ejemplo por el ayuntamiento, por los edificios del ayuntamiento. Bien, hay unas medidas que las habéis visto, ¿no? Medidas en el sector de transporte. No me voy a parar en esta y en la siguiente, que la siguiente es del coche eléctrico, solo estas dos, porque hay un compañero que luego habla de movilidad y, bueno, no tiene mucho sentido repetir. Una elaboración de un plan de movilidad, que hablan luego de él, y unas campañas de diagnóstico del consumo y emisiones, que se ha hablado antes, y unas medidas de sensibilización del ahorro energético en el transporte y tal. Está sacado estas conclusiones de un plan que está presentado del coche eléctrico. Como sabéis, ya hay ciudades que tienen planes. En París ya está el concurso en la etapa final. En Madrid ya el alcalde ya ha anunciado que van a hacer tantos puntos y demás. Aquí unas cosas para que veáis, porque antes, si os fijasteis, prácticamente la mitad de las emisiones se debe al transporte. Luego de ahí la importancia. Y bueno, pues si el coche eléctrico triunfara,